Hay cosas que a uno le dan vergüenza contar, no porque sean malas, sino porque hablan de un tipo de pobreza que duele de una manera distinta a la pobreza del hambre o del frío. Hablan de la pobreza que se siente cuando uno está parado frente a otra persona y no tiene forma de cubrir lo más básico, y esa persona lo mira de una manera que lo hace sentir que no solo le falta dinero, sino que le falta algo más, algo que el dinero no compra, pero que al parecer se necesita para que a uno lo traten como persona. Ese día yo tenía en el bolsillo un boleto de lotería y nada más. No es que no hubiera tenido dinero esa mañana. Había tenido algo. Los billetes contados que guardaba doblados en la billetera vieja que me había regalado mi mamá hace tantos años que el cuero ya estaba suave como tela. Pero esa mañana había pasado por la farmacia antes de llegar a la parada, porque los medicamentos de mi mamá no podían esperar otro día más, y lo que me quedó después de pagar no alcanzaba para el pasaje. No alcanzaba ni por un peso. Me quedé parado frente al torniquete del autobús con el boleto de lotería en la mano y el chofer mirándome con esa cara de quien ha visto todo y ya nada le sorprende, pero tampoco le da tiempo para nada. Y le dije lo que le dije. Le dije que si me dejaba pasar, yo le dejaba el boleto como garantía y que si cuando lo revisaran resultaba premiado, podía quedárselo. Y si no resultaba nada, pues no había perdido nada que no fuera un papel. El chofer me miró. Me miró de arriba abajo con esa lentitud que no es evaluación, sino juicio. Y detrás de mí, en la fila, escuché una voz que conocía perfectamente porque era la voz que había escuchado cada día de los últimos 4 años de mi vida. Era Sofía. Y lo que dijo Sofía, ahí, en esa parada, delante del chofer y de las otras personas en la fila, fue algo que yo no olvidé nunca. Ni cuando las cosas estaban en el fondo, ni cuando después empezaron a subir, ni cuando la vida le mostró a cada uno el lugar que le correspondía según lo que había sembrado. Lo que ella dijo fue el principio del fin de muchas cosas, pero también fue, aunque yo no lo sabía todavía parado ahí con el boleto en la mano y la cara caliente, el principio de algo que ninguno de los dos hubiera podido imaginar en ese momento. Me llamo Carlos Herrera, tengo 36 años y toda mi vida he sido el tipo de hombre que la gente describe con palabras que suenan a virtud, pero que en la práctica nadie cotiza demasiado. Trabajador, honesto, de buen corazón. Son las palabras que la gente dice sobre uno en los velorios y en las despedidas de trabajo, pero que rara vez aparecen cuando se trata de decidir con quién asociarse, a quién promover, a quién tomar en cuenta. Crecí con mi mamá, doña Rosa, en un apartamento de 2 cuartos en el que siempre faltó algo, pero en el que nunca faltó el esfuerzo ni la dignidad. Mi mamá lavaba ropa ajena y planchaba y cocinaba para afuera, y hacía lo que fuera necesario para que yo pudiera ir al colegio con los útiles completos y la camisa limpia. Me enseñó 3 cosas con el ejemplo, sin decirlas en voz alta. Que el trabajo no deshonra, que la honradez no es negociable aunque duela, y que a la gente hay que tratarla bien sin calcular si te va a convenir hacerlo. Sofía entró a mi vida en una época en que las cosas me estaban yendo relativamente bien. Tenía un trabajo estable en una empresa de distribución de materiales, ganaba lo suficiente para cubrir mis gastos y ayudar a mi mamá, y tenía unos planes pequeños pero concretos que me hacían sentir que iba en alguna dirección. Sofía era bonita, de esa manera que hace que uno no piense demasiado en otras cosas, y al principio era cariñosa, y tenía una energía que llenaba los espacios. Me enamoré de verdad. Eso también hay que decirlo porque si no la historia queda incompleta. Nos casamos a los 2 años de conocernos. La boda fue modesta. Una celebración en el salón comunal del barrio con la comida que hicieron las amigas de mi mamá y una torta que quedó chueca pero que sabía bien. Sofía sonrió toda la noche. Yo también. Pero Sofía tenía una relación con el dinero que yo fui entendiendo de a poco. Al principio como algo menor y después como algo que crecía y que iba cambiando la manera en que ella me miraba a mí. Para Sofía, el dinero no era una herramienta ni una seguridad. Era una medida, era la escala con la que medía las personas, los lugares, las situaciones y las posibilidades. Y en esa escala, yo nunca terminaba de subir lo suficiente. Cuando perdí el trabajo en la distribuidora por un recorte de personal que no tuvo nada que ver conmigo, empezó una temporada difícil. Conseguí trabajos temporales, hice de todo lo que salió. Nunca me quedé quieto esperando que las cosas mejoraran solas. Pero los meses malos acumularon y la tensión en la casa creció.
Y Sofía empezó a tener una manera de mirarme que era peor que cualquier discusión. Una mirada de inventario, como quien revisa un activo y concluye que no está rindiendo. Mi mamá se enfermó en ese periodo. Una afección en los riñones que requería medicamentos costosos y controles frecuentes, y que a mí me quitaba el sueño todas las noches con una combinación de miedo y de cuentas que no me cerraban por ningún lado. Sofía toleraba mis preocupaciones por mi mamá con una paciencia que se fue reduciendo visiblemente con los meses, hasta que dejó de disimular que le parecían un peso. «Siempre es tu mamá», me dijo una vez. «Siempre hay algo de tu mamá». No le respondí. No había nada que responder que no fuera una pelea, y yo no tenía energía para pelear. Tenía energía para buscar trabajo, y para ir a la farmacia, y para seguir. Esa mañana del boleto había salido temprano para comprar los medicamentos antes de irme a dejar una hoja de vida en 3 lugares distintos. Sofía sabía dónde iba. Me había visto salir. Y resulta que ella también iba a tomar ese mismo autobús, por razones que en ese momento yo no conocía, pero que después comprendí. Cuando se formó la situación en el torniquete y el chofer me miró y yo saqué el boleto, escuché la voz de Sofía detrás de mí. ¿Un boleto de lotería?, dijo. No lo dijo en voz baja. Lo dijo a un volumen que alcanzaron a escuchar las 4 o 5 personas que estaban en la fila. ¿Vas a pagar el pasaje con un boleto de lotería? Me volteé a mirarla. Tenía una expresión que era una mezcla de vergüenza y de furia y de algo más que tardé un momento en identificar, pero que era decisión. Como si ese momento fuera la gota que le había estado esperando sin decirlo. Sofía, le dije, en voz baja. Déjame pasar primero y te explico. No, dijo ella, y su voz era completamente plana. No me expliques nada, Carlos. Ya entendí todo lo que necesito entender. Se bajó de la fila, sacó su propio dinero, pagó su pasaje, subió al autobús y se sentó sin mirarme. Y yo me quedé parado en la acera con el boleto en la mano y el chofer esperando y las otras personas mirando, y una vergüenza caliente que me subía por el cuello, y que era de ese tipo de vergüenza que no es culpa sino humillación, que son cosas distintas aunque se sientan igual de mal. Una mujer que estaba en la fila detrás de mí, joven, con una bolsa de mercado en la mano y un niño pequeño cogido del brazo, me miró y me dijo en voz baja: «Yo le pago el pasaje». La miré. «No, señora, gracias», le dije. «No se preocupe». «Que no es molestia», insistió. Sacó el dinero y lo puso en la máquina antes de que yo pudiera decir nada más. Le di las gracias, le di el boleto de todas maneras porque era lo único que tenía para ofrecerle, y ella lo recibió con una sonrisa que no tenía nada de lástima, sino de algo más limpio que eso. En el autobús, Sofía estaba sentada 3 filas adelante. No me miró en todo el trayecto. Cuando bajé en mi parada, ella siguió. No supe a dónde iba. En ese momento no me importó porque tenía 3 lugares donde dejar hojas de vida y los medicamentos de mi mamá en la bolsa, y suficiente con lo que cargar. Esa noche Sofía llegó a la casa, hizo una maleta y me dijo lo que me dijo con la misma calma de quien ha ensayado las palabras. No puedo seguir en esto, Carlos. No puedo seguir siendo la esposa de un hombre que paga los pasajes con boletos de lotería. Merezco más que esto. La miré hacer la maleta sin decir nada porque, ¿qué se dice? ¿Qué argumento se le hace a alguien que ya decidió y solo está cumpliendo el trámite de irse? En la puerta se volteó. Si algún día te vuelves millonario, dijo, me buscas. Mientras tanto, no me llames. Y se fue. Me quedé parado en la sala de mi apartamento con el silencio de cuando algo que ocupaba espacio de repente ya no está. Y miré las cosas de Sofía que no había alcanzado a llevarse. Y pensé en mi mamá que estaba durmiendo en el cuarto de al lado sin saber nada de lo que acababa de pasar. Y me senté en el piso porque no tenía ganas de sentarme en ninguna otra parte. No lloré. Quería llorar, pero no pude. A veces el dolor es más grande que las lágrimas y se queda adentro haciendo presión sin encontrar salida. Mi hermanastro José Andrade era 8 años mayor que yo y había crecido en una realidad completamente distinta. Hijo del mismo padre, madre diferente. Una madre que tenía familia con dinero y que se aseguró de que a José no le faltara nada de lo que a mí sí me faltó. José y yo nos conocimos de adultos,
cuando nuestro padre común intentó un acercamiento que ninguno de los dos pedimos, y que resultó de una relación que nunca fue ni caliente ni fría, sino de esa temperatura incómoda de las cosas que existen, pero que nadie sabe bien qué hacer con ellas. José era el tipo de hombre que necesita que alguien más esté abajo para sentirse arriba. Cuando estábamos en la misma habitación, encontraba siempre la manera de mencionar algo suyo que brillara más que cualquier cosa mía. Su carro, su ropa, sus contactos, sus negocios. Lo hacía con una sonrisa que parecía afecto, pero que era otra cosa. Era la sonrisa de quien marca territorio. Lo que muy poca gente sabía de José, y que yo supe de manera fragmentada con el tiempo, era que su éxito empresarial no era completamente suyo. Cassandra Reyes, su esposa, venía de una familia con capital real. Capital que ella había aportado al matrimonio con la generosidad de quien ama y confía, y que había sido la base financiera de cada proyecto que José se atribuía en público, como si hubiera nacido de su propio talento y visión. Cassandra era una mujer seria y discreta que yo había visto pocas veces, pero que en cada ocasión me había parecido alguien con más sustancia de la que la situación a su alrededor le permitía mostrar. Tenía unos ojos que miraban las cosas con una atención que incomodaba a quienes tenían algo que esconder. Cuando José inauguró su hotel, el Gran Andrade, un establecimiento de 4 pisos en el centro de la ciudad con lobby de mármol y personal uniformado, y todas las señales externas del éxito que José coleccionaba como trofeos, me invitó a la inauguración. La invitación me llegó en un sobre físico, lo cual debería haberme dicho algo sobre el propósito del gesto, porque José no era hombre de sobres físicos, a menos que quisiera que alguien lo viera abriéndolo. Fui porque no tenía razones sólidas para no ir, y porque en ese momento de mi vida la verdad era que una copa de vino y unos pasabocas que no iba a pagar no me venían mal. La inauguración era exactamente lo que José hacía siempre, un escenario. Música suave, personal sonriente, él en el centro con su traje oscuro, recibiendo congratulaciones como si hubiera construido el edificio con sus propias manos ladrillo por ladrillo. Sofía estaba ahí. No me lo esperaba. Nos habíamos separado 2 semanas antes y yo no sabía que Sofía conocía a José. O al menos no lo sabía de la manera en que lo entendí esa noche, cuando los vi hablando en un rincón, con una cercanía que no era de personas que acaban de ser presentadas. Me acerqué. Los dos me vieron llegar. José extendió la mano con su sonrisa de territorio marcado. «Carlitos», me dijo. Siempre me decía Carlitos. Sabía perfectamente que no me gustaba. «Me alegra que hayas podido venir. ¿Cómo están las cosas?» «Bien», dije. «Felicitaciones por el hotel». «Gracias, gracias». Hizo el gesto de mirar el lobby a su alrededor con satisfacción propietaria. Esto es lo que pasa cuando uno tiene visión, Carlitos. Visión y disciplina. Una pausa calculada. «Pero bueno, tú ya tendrás tus propias cosas, supongo». Sofía sonrió. No dije nada. Esa noche, al final de la inauguración, José me llamó aparte. «Mira», me dijo, con un tono que quería parecer generoso. «Sé que estás en un momento difícil. Si quieres, hay una posición disponible en el hotel. Botones. No es gran cosa, pero es trabajo estable, uniforme incluido. Y yo te tendría cerca. ¿Qué dices?» Lo miré. Botones. Abrir puertas, cargar maletas, recibir propinas de los huéspedes que a veces llegaban con más maletas que modales. «Está bien», le dije. «Acepto». José asintió con la expresión de quien acaba de hacer una obra de caridad y sabe que va a poder mencionarla después. Empecé a trabajar en el Gran Andrade la semana siguiente. El trabajo era lo que era: uniforme oscuro, guantes blancos, posición fija en la entrada principal durante los turnos largos. Había huéspedes que me trataban bien, los que saludan y dicen gracias y te ven como persona, y había los otros, los que te miran como parte del mobiliario, los que dan órdenes sin levantar la vista, los que te pasan las maletas como si las cosas tuvieran más valor que quien las carga. Aprendí a distinguirlos en los primeros 10 segundos de cada llegada y a tratar a todos exactamente igual, con la misma cortesía, porque esa era la única manera de hacer ese trabajo sin perder algo por dentro. José pasaba por la entrada varias veces al día y casi nunca me saludaba directamente. A veces, cuando venía con visitas importantes, me señalaba de lejos con un gesto vago que parecía presentarme como parte del paisaje del hotel. «Y staff», decía.
y seguía de largo. Sofía empezó a aparecer por el hotel con una regularidad que no tenía ninguna explicación razonable, dado que ya no era mi esposa y no tenía ningún vínculo con el establecimiento. La veía a veces en el lobby, hablando con José, con esa cercanía que yo ya había notado en la inauguración y que con el tiempo se fue haciendo menos discreta. José le mostraba cosas, documentos, le señalaba detalles del edificio con el orgullo de quien quiere impresionar. Una tarde los vi juntos en el restaurante del hotel, sentados en la mesa del fondo, la que José reservaba para sus reuniones privadas. Ella se reía de algo que él había dicho. Él tenía la mano cerca de la suya sobre la mesa. Me quedé mirando un segundo desde mi posición en la entrada, y luego me volteé hacia la puerta porque llegaba un carro con huéspedes, y ese era mi trabajo. Esa noche, camino a casa, pensé en muchas cosas. Pensé en mi mamá y en sus medicamentos. Pensé en los meses que llevaba trabajando en ese hotel y en lo que había ido guardando con disciplina, porque el hábito del ahorro lo tengo desde que mi mamá me enseñó a separar las monedas antes de gastar lo demás. Pensé en Sofía y en José, y en lo que estaba pasando entre ellos con una claridad que ya no me dolía de la misma manera que antes, sino de una manera diferente, más quieta, más fría. Y pensé en la mujer de la fila del autobús, la que me había pagado el pasaje, la que me había recibido el boleto con esa sonrisa limpia. Me pregunté si el boleto habría salido en algo. Alejandra Ruiz vendía lotería y chance en un puesto pequeño cerca de la parada de autobús donde todo había empezado. Tenía 32 años, un hijo de 7 que se llamaba Mateo y que solía estar con ella en el puesto después del colegio. Y una situación en casa que yo no conocía en detalle, pero que se podía intuir en la manera en que a veces llegaba con los ojos cansados, de un cansancio que no era de trabajo. Su esposo se llamaba Mario. Y Mario era de ese tipo de personas que hacen del miedo de otros su única manera de sentirse grandes. Me enteré de todo una noche de miércoles cuando salía de mi turno en el hotel, y vi a Alejandra corriendo por la calle con Mateo cogido de la mano, sin la bolsa que siempre llevaba, mirando atrás con una expresión que yo reconocí de inmediato porque es una expresión que no se puede confundir con ninguna otra. Es la expresión de alguien que está huyendo de algo concreto y cercano. La llamé por su nombre. Se detuvo. Me miró. Durante un segundo no supo si yo era un peligro más o una salida. «Carlos», dijo al fin, y su voz estaba rota de una manera que no era solo el cansancio de correr. «¿Qué pasó?», le pregunté. Me lo contó atropellado, en fragmentos. Mario había llegado a la casa esa noche en un estado que ella conocía y que le había aprendido a temer. Había tomado la bolsa del puesto, que tenía el dinero del día y los boletos que no se habían vendido, incluido uno que ella guardaba aparte porque tenía el presentimiento de que podía hacer algo. Le había quitado a Mateo para tenerlo como presión. Ella había aprovechado un descuido para salir con el niño cuando Mario fue al baño, pero Mario tenía la bolsa y Mario tenía los boletos, y en ese momento estaba en el apartamento con todo eso y probablemente furioso de que ella hubiera salido. Mateo me miraba con los ojos grandes y serios de los niños que han aprendido demasiado pronto a leer la temperatura del ambiente. ¿Tienes a dónde ir esta noche?, le pregunté a Alejandra. Mi hermana vive lejos, dijo. No tengo para el pasaje. Pensé rápido. Había un compañero de trabajo en el hotel, Hernán, un hombre tranquilo que trabajaba en mantenimiento y con quien había construido la solidaridad silenciosa de los que comparten horarios largos y pocos recursos. Hernán tenía un cuarto libre en su casa porque su mamá vivía con él y tenían espacio. Me lo había mencionado una vez sin que viniera a cuento. De esa manera en que la gente a veces dice cosas que parecen sin importancia y después resultan ser exactamente lo que se necesita. Lo llamé. Hernán no preguntó demasiado. Dijo que sí. Llevé a Alejandra y a Mateo a lo de Hernán. Les dejé el poco dinero que llevaba encima para el gasto del día siguiente y luego fui al apartamento de Mario. No voy a decir que fui con valentía, porque la valentía es una cosa que uno evalúa después. Fui porque era lo que había que hacer y porque nadie más iba a hacerlo en ese momento y punto. Mario era más alto que yo y estaba todavía alterado cuando abrió la puerta. La bolsa estaba sobre la mesa de la sala. Le expliqué, con la calma que pude sostener, que Alejandra y el niño estaban en un lugar seguro y que lo que tenía sobre esa mesa no le pertenecía y que si me lo entregaba, la situación terminaba ahí y si no, iba a ser necesario incluir a otras personas en la conversación. No diré que Mario se convenció fácilmente, no lo hizo, pero hay un momento en las confrontaciones con las personas que operan desde la intimidación
en que algo cambia cuando la otra persona no se mueve ni se asusta. Y Mario llegó a ese momento antes de lo que yo esperaba. Me entregó la bolsa. Me fui. Al día siguiente, Alejandra revisó los boletos que Mario le había revuelto dentro de la bolsa y encontró el que guardaba aparte. Lo revisó en la aplicación oficial de verificación con las manos que le temblaban un poco, mientras Mateo desayunaba en la mesa de la cocina de Hernán. Me llamó al mediodía. «Carlos», dijo, y su voz tenía algo que no era su voz de todos los días. Era más alta y más quieta al mismo tiempo, si eso es posible. ¿Tú te acuerdas del boleto que me diste en el autobús? «Claro», dije. «¿Tú sabes que ese boleto es el del premio mayor?» Me quedé en silencio. «Carlos, ese boleto gana 1,200 millones de pesos». El número entró por el oído y tardó varios segundos en instalarse en algún lugar del cerebro donde tuviera sentido. 1,200 millones. «Alejandra», dije al fin, «ese boleto es tuyo. Tú lo compraste, tú lo vendiste, tú me lo aceptaste como favor. Es tuyo». «Escúchame bien», dijo ella, y su voz era firme de una manera que no admitía discusión. «Si no fuera por ti, Mario todavía tendría ese boleto, y yo estaría en esa casa sin salida, y Mateo también. Tú lo cambiaste todo, y el boleto existió antes de que tú me lo dieras porque tú me lo diste. Así que esto no es tuyo o mío, esto es de los dos». Hubo una pausa. «Además», dijo Alejandra, y en ese momento escuché algo parecido a una sonrisa en su voz. «Hay una persona más que también tiene parte en esto. Valeria». Valeria Campos trabajaba conmigo en el hotel. Era recepcionista del turno de la mañana. Una mujer de 34 años con el pelo recogido siempre, y una manera de tratar a los huéspedes que era profesional sin ser fría, y cálida sin ser informal. Ese equilibrio que muy poca gente logra de manera natural. Valeria me había traído café en los turnos largos sin que yo se lo pidiera. Me había cubierto una vez cuando llegué tarde por una cita médica de mi mamá, sin hacerme el favor pesado. Me había escuchado, en los pocos momentos en que los dos coincidíamos sin huéspedes alrededor, con una atención genuina que yo no siempre encontraba en las personas. Valeria había sido quien le sugirió a Alejandra dónde podía buscar ayuda legal cuando todo el episodio de Mario se resolvió. Había llamado a una organización que conocía, había conseguido los contactos, había hecho las gestiones que Alejandra no habría sabido hacer sola en ese momento. «Sin Valeria», dijo Alejandra en esa llamada, «yo no sabría ni cómo cobrar esto, ni cómo proteger a Mateo legalmente». Así que los tres. 3 partes iguales. 400 millones de pesos cada uno. Me senté en el borde de la cama de mi cuarto con el teléfono todavía en la mano y el número instalado en algún lugar del pecho. Y mi mamá cocinando algo en la cocina con el sonido de siempre. Y pensé en Sofía diciéndome que la buscara cuando fuera millonario. Pensé en José con su sonrisa de territorio marcado diciéndome Carlitos. Pensé en el uniforme oscuro y los guantes blancos y las maletas de personas que no levantaban la vista para decir gracias. Y pensé en la cara de Valeria la última vez que me había traído café. Y me permití, por primera vez en mucho tiempo, algo que se parecía a la esperanza. Lo que vino después no lo planeé como venganza, lo planeé como claridad. Como la misma claridad fría que uno siente cuando un sistema que estaba roto, de repente tiene todos sus componentes en el lugar correcto. Fui al hotel un viernes por la tarde, no con el uniforme, con ropa propia, la mejor que tenía. Que no era gran cosa, pero era mía y estaba limpia y planchada. Le pedí a la recepcionista, que ese día no era Valeria, que avisara que Carlos Herrera quería hablar con el señor Andrade. Me hicieron esperar 20 minutos en el lobby, que era exactamente lo que José haría para marcar quién era quién. Después me hicieron pasar. José estaba en su oficina con Sofía, los dos, juntos, sin la menor incomodidad al verme entrar, lo cual me dijo todo sobre cuánto les importaba ya disimular. José se recostó en su silla con la expresión de quien va a disfrutar algo. «Carlitos, ¿qué te pasó? ¿Vienes a pedir adelanto de sueldo?» Sofía sonrió, no con crueldad exactamente, con esa indiferencia que es peor que la crueldad, porque al menos la crueldad reconoce que el otro existe.
Me senté sin que me invitaran. Puse los papeles del banco sobre el escritorio de José. Los estados de cuenta con los números nuevos, la transferencia, la certificación del premio. Todo en orden como me había enseñado mi mamá a tener siempre las cosas. José bajó la vista hacia los papeles. Los miró de nuevo. Sofía se irguió en su silla. El silencio que siguió fue de ese tipo de silencio que tiene temperatura. Quiero el divorcio, Sofía, dije. Mi voz era tranquila, no fría, no triunfante, tranquila. Lo pido yo. No me interesa nada tuyo. Solo me interesa que quede claro. Sofía abrió la boca. Y José, continué, volteándome hacia él. Renuncio. A partir de hoy. Puedes conseguirte otro botones. Me levanté, recogí los papeles y salí de la oficina. 3 pasos antes de llegar a la puerta escuché la voz de José, que había perdido ya toda su temperatura de territorio marcado. Espera, Carlos, espera. No esperé. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no lo organicé yo, lo organizó la realidad con eficiencia que tiene cuando las cosas que estaban torcidas empiezan a enderezarse. Cassandra Reyes había llevado tiempo sospechando. Las personas que miran con esa tensión que incomoda a quienes tienen algo que esconder, generalmente sospechan antes de tener pruebas, y cuando llegan las pruebas, ya saben exactamente qué hacer con ellas. Una amiga común le contó lo de Sofía, no con maldad, sino con la honestidad incómoda de quien no puede seguir callando algo que daña a alguien que aprecia. Cassandra contrató a sus abogados ese mismo día, y los abogados de Cassandra eran los abogados que ella había contratado con el dinero de su familia para proteger el dinero de su familia, lo cual significaba que eran exactamente el tipo de abogados que José nunca hubiera querido tener en su contra. El proceso de Cassandra contra José fue rápido de la manera en que son rápidos los procesos cuando una parte tiene todos los documentos y la otra parte ha pasado años creyendo que los papeles eran un formalismo y no una herramienta. Cassandra tenía los contratos de inversión originales, tenía los registros de las transferencias, tenía correos, tenía el hilo completo de cada peso que ella había puesto y que José había administrado como si fuera suyo. Sus abogados presentaron la demanda. El juez decretó medidas cautelares en menos de una semana. Las cuentas de José quedaron intervenidas. El acceso al hotel quedó suspendido de manera preventiva mientras se resolvía la titularidad real de los activos. José intentó varias maniobras. Llamó a contactos, buscó intermediarios. Habló con personas que conocían el sector que podrían haber intercedido, pero Cassandra había sido discreta durante años, y esa discreción había construido su propia red de alianzas silenciosas, y cuando ella activó esa red, resultó ser considerablemente más sólida que la de José. En 2 meses, el Gran Andrade pasó a manos de Cassandra a través de la liquidación de la sociedad conyugal. José salió del edificio con lo que tenía puesto, y con una deuda que los abogados habían documentado con una precisión que no dejaba margen de maniobra. Sofía, que había apostado a la carta equivocada con la convicción de quien cree que sabe leer el juego, se encontró de un día para otro sin el respaldo que había buscado y sin el que había abandonado. Intentó contactarme, me mandó mensajes que no respondí, me llamó varias veces, no contesté. Una tarde Valeria me mostró su teléfono con un mensaje de Sofía que le había llegado a ella, no a mí, preguntando si podía hablar con Carlos, que necesitaba hablar con Carlos. Valeria me lo mostró sin decir nada, con una expresión neutral que era en realidad una pregunta. No, dije. Valeria sintió y no volvió a mencionarlo. Con mi parte del premio hice las cosas en el orden en que las había pensado. Primero, los medicamentos de mi mamá asegurados por 1 año completo, con el médico, con los controles, con todo. La expresión en la cara de doña Rosa cuando le expliqué lo que había pasado fue una de esas cosas que uno guarda sin fotografía, porque la fotografía no alcanza para guardarlas de verdad. Segundo, un apartamento para doña Rosa. Pequeño, en el mismo barrio porque ella no quería irse lejos. Con ventana a un patio con plantas porque las plantas eran una de sus cosas. Ella protestó que era demasiado. Yo le dije que no era suficiente. Ninguno de los dos tenía razón del todo, y los dos lo sabíamos. Tercero, el hotel. El Gran Andrade salió remate judicial cuando los activos de José fueron liquidados para cubrir las deudas.
Yo me enteré por un abogado que Alejandra había contactado para que nos asesorara a los tres en el manejo del premio. El abogado me dijo el precio. Hablé con Alejandra y con Valeria. Los tres pusimos. No era suficiente solo con mi parte, pero entre los tres sí alcanzaba con margen. El día que firmamos los documentos de compra del hotel, Valeria y yo estábamos sentados en la oficina del notario con Alejandra, y Mateo, que había ido porque no había con quién dejarlo, se aburría en una silla moviendo los pies que no le llegaban al suelo, y el notario leía los términos con su voz de notario que es siempre igual sin importar lo que esté leyendo. Y yo pensé en el uniforme oscuro y los guantes blancos, y en José diciéndome Carlitos con su sonrisa de territorio. Y no sentí rabia. Sentí algo más parecido a la serenidad de cuando las cosas llegan a donde tenían que llegar. El Gran Andrade pasó a llamarse simplemente El Andrade, porque el gran lo había puesto José, y yo no necesitaba eso. El primer cambio que hice fue en el personal. A todos los que ya trabajaban les mantuve el empleo y les aumenté el sueldo un 15%, porque ese era el aumento que yo había calculado mentalmente durante mis meses de botones que haría si alguna vez tuviera la opción de hacerlo. El segundo cambio fue contratar a Valeria como gerente de operaciones, que era el puesto que su trabajo de todos esos años merecía y que nunca le habían dado porque las personas como Valeria son las que cargan los hoteles sin que nadie se los reconozca. El tercer cambio fue llamar a José. Tardé varios días en decidir si hacerlo. Valeria no me presionó en ningún sentido. Alejandra me dijo lo que pensaba con la directness que la caracterizaba. Que yo tenía que hacer lo que me dejara dormir bien, no lo que hiciera sentir mejor a nadie más. Lo que me dejaba dormir bien era darle a José la misma oportunidad que él me había dado a mí. No por bondad calculada ni por demostrar nada, sino porque yo había aprendido en ese trabajo que la dignidad del esfuerzo era real y que quizás era lo único que José nunca había tenido la oportunidad de aprender de verdad. José contestó al segundo timbre. «Soy Carlos», dije. Un silencio largo. «¿Carlos?» Su voz era irreconocible, plana, sin la temperatura de siempre. «Compré el hotel», dije. «Hay una posición disponible si la quieres. Botones, turno de mañana, uniforme incluido». Otro silencio. «¿Estás serio?», preguntó. «Completamente», dije. «No te lo ofrezco para humillarte. Te lo ofrezco porque es trabajo honesto y porque desde ahí se aprenden cosas que desde arriba no se ven. Lo sé porque yo lo hice». Una pausa muy larga. «¿Y si digo que no?», preguntó. «Entonces no», dije. «Nadie te obliga». Hubo un silencio final y luego José dijo, con una voz que era pequeña de una manera que yo no la había escuchado nunca. «El lunes». «El lunes», confirmé, y colgué. Alejandra, por su parte, había usado su parte del premio para abrir un local propio de venta de lotería y chance, más grande que el puesto de siempre, con una empleada que la ayudara y con Mateo haciendo las tareas en una mesa en el fondo después del colegio. El proceso legal contra Mario avanzaba con el apoyo de la organización que Valeria había contactado, y Alejandra tenía una orden de protección que le daba el espacio para reconstruir. Un día, en el mercado cerca de su local, Alejandra se encontró con Sofía. Me lo contó después con esa manera suya de contar las cosas, directa y sin adornos. Sofía estaba trabajando en un puesto de verduras, no como dueña, como empleada, con delantal y todo. Me miró, me contó Alejandra, con esa cara de quien no sabe si saludar o hacerse la que no vio. Y yo la saludé, sin drama, sin nada. Le dije buenos días y le pregunté cómo estaba. ¿Y qué dijo?, pregunté. Dijo que bien, que estaba saliendo adelante. Una pausa. Y yo le dije que me parecía bien, que el trabajo honesto siempre es digno, y seguí. Lo pensé un momento. ¿Y cómo te sentiste?, le pregunté. Alejandra se encogió de hombros con esa serenidad suya que había ido creciendo los meses desde aquella noche de la huida. Me sentí bien, dijo. No feliz de que le fuera mal, bien de que estuviera aprendiendo algo que yo llevo aprendiendo toda la vida. Eso fue lo que me contó Alejandra. Y Valeria, que estaba a mi lado cuando me lo contaba, no dijo nada, pero me apretó la mano una vez, brevemente. De esa manera en que las personas que no necesitan muchas palabras dicen las cosas importantes. Yo le apreté la mano de vuelta. Y nos quedamos así un momento, los tres en la terraza del hotel que ahora era nuestro,
con la ciudad abajo y el atardecer haciendo lo que hacen los atardeceres cuando uno tiene tiempo de mirarlos. Y Mateo corriendo de un lado al otro porque tenía 7 años y tenía energía para todo. Y doña Rosa, que había venido a cenar con nosotros esa noche y que estaba adentro ayudando en la cocina, aunque nadie se lo había pedido porque así era ella. Y yo pensé en todo lo que había pasado entre la parada del autobús y ese momento. En el boleto, en el torniquete, en los guantes blancos, en el mensaje de texto de Sofía la noche en que se fue. Y pensé que si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ninguno de los dolores del camino, pero que si me quitaran los dolores del camino, también me quitarían ese momento en la terraza. Y ese momento en la terraza valía todo lo que había costado llegar a él. Mi mamá tiene una frase que repite desde que yo era niño y que yo durante muchos años escuché con el oído con que uno escucha las cosas que ya conoce de memoria, es decir, sin escucharlas del todo. La frase es esta: la gente te muestra quién es cuando cree que no la estás mirando. Y lo que yo aprendí en esos meses de uniforme oscuro y guantes blancos es que también uno se muestra a sí mismo en esos momentos. Cuando nadie está mirando, cuando nadie va a aplaudir ni a registrar lo que uno hace, cuando la única razón para hacer la cosa correcta es que es la cosa correcta. Eso es lo que uno es. No lo que hace cuando hay testigos, lo que hace cuando no los hay. Yo ayudé a Alejandra esa noche porque era lo que había que hacer, no porque calculara que iba a resultar en nada para mí, no porque tuviera información sobre el boleto ni sobre el premio. Lo hice porque una mujer y un niño necesitaban ayuda y yo estaba ahí y podía darla. Eso es todo. Y lo que me devolvió la vida por eso fue desproporcionado respecto a lo que yo puse, de una manera que me obligó a pensar durante mucho tiempo en cómo funciona eso que llamamos justicia cuando opera de verdad y no solo en los papeles. También aprendí algo sobre las personas que nos abandonan en los momentos difíciles. Aprendí que su partida, aunque duela como duele, a veces es el regalo más honesto que pueden hacernos. Sofía se fue cuando yo tenía el boleto en la mano. No sabía que ese boleto valía 1.200 millones. Solo veía un hombre que no tenía para el pasaje. Y se fue. Y eso me dio claridad que no habría tenido de otra manera. La claridad de saber exactamente qué tipo de compañía tenía y qué tipo de compañía necesitaba. La claridad duele, pero orienta. Y a veces necesitamos que alguien se vaya para entender en qué dirección teníamos que ir solos. Ahora quiero preguntarte algo que quizás has estado pensando mientras escuchabas esta historia. ¿Cuántas veces has medido tu propio valor con la misma escala equivocada con que otros te midieron? ¿Cuántas veces escuchaste que no era suficiente y lo archivaste en algún rincón como si fuera información confiable? La gente que te mide con esa escala, por lo general está midiendo lo único que sabe medir, que es lo que se ve por fuera, lo que se tiene, lo que se muestra. Y lo que uno realmente es no cabe en esa escala. No cabe en ninguna escala que otra persona diseñe para uno. El valor de Carlos no estaba en los 400 millones. Estaba en la noche en que fue al apartamento de Mario sin garantías y con los bolsillos vacíos, a hacer lo que había que hacer. Eso ya existía antes del premio. El premio solo lo hizo visible para quienes necesitaban ver números para ver personas. Si esta historia te llegó de alguna manera, si en algún personaje reconociste algo de tu propia vida o de la vida de alguien que conoces, compártela. Hay personas que en este momento están paradas frente a un torniquete con un boleto en la mano, sintiéndose menos de lo que son. Y a veces lo único que necesitan es escuchar que eso no es el final de su historia, sino, si tienen suerte y buen corazón, el principio de la parte más importante. Déjame en los comentarios lo que quieras dejar. Tu historia, tu reflexión, el personaje con el que más te identificaste o simplemente una palabra que resuma lo que sentiste al llegar hasta acá. Estoy aquí y leo todo. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí las historias no tienen finales perfectos de postal, tienen finales honestos, del tipo que ocurren cuando la gente buena no se rinde y la vida finalmente paga lo que debe.